Bueno, pues yo les voy a presentar un reporte que el año pasado les presenté el reporte a nivel global que sacó el instituto donde laboro desde hace también casi 20 años sobre la necesidad de que las ciudades, además de que en el tema de movilidad, tiendan hacia la electrificación, también igual de importantes que sean más compactas y obviamente con una mayor densidad y mezcla de usos de suelo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este reporte, que por cierto, bueno, al final les voy a poner donde se puede descargar gratuitamente, son los cálculos para México. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Estoy esperando a que se pase. Ya. Bueno, entonces, les decía yo, este reporte lo lanzamos a finales del año pasado. Primero, bueno, a nivel global se lanzó hace 2 años y ahora para México hicimos los cálculos y se lanzó a finales del año pasado. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar no es una presentación muy larga, más bien es mostrarles la metodología, cuáles son los escenarios que se analizaron, los resultados y las conclusiones, ¿no? Y bueno, al final me encantaría que tuviéramos un intercambio ahí de preguntas, respuestas, comentarios, demás. Entonces, bueno, cabe mencionar que este se hizo con la universidad, entre el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la Universidad de California en Davis, y básicamente es un estudio a nivel global que luego se hicieron unos reportes por países. Básicamente es un análisis que compara las implicaciones económicas y medioambientales de 4 escenarios para el futuro del transporte urbano de pasajeros. Entonces se analiza un escenario base, un escenario en la que se electrifica mucho de la movilidad, un escenario en el que se logra un cambio modal, digamos, en que no se aumente más el uso del automóvil, sino se mantenga mucho digamos, la composición modal de viajes en transporte público y a pie y en bicicleta, inclusive que se aumenten. Y el cuarto escenario es el más potente, que es en el que se logra la electrificación y el cambio modal. Estos escenarios son hacia el año 2050 y obviamente también se relacionan con los gases de efecto invernadero para no pasar del 1.5 grados de temperatura global, que es como el umbral donde los científicos consideran que es el que no debemos de pasar, digamos, ¿no? También se cuantifican los ahorros de infraestructura en cada uno de estos escenarios. Eh, entonces, los insumos hablar de la metodología, se utilizaron insumos de población y crecimiento de ingreso, eh, electrificación, es decir, cómo van a empezar a tener una participación mayor los vehículos eléctricos. Luego algo muy importante que es los kilómetros recorridos por personas en diferentes modos, que esto también estamos esperando que INEGI saque eh, la de este año para actualizarlo, pero bueno, este es muy importante para pues, no nada más la cantidad o el porcentaje de viajes que se hacen en cada modo, sino también cuántos kilómetros se recorren en cada uno de estos modos, ¿no? Y luego también el crecimiento demográfico en las zonas de alta densidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto les decía yo, se hacen los 4 escenarios, tomando el escenario base desde el 2015 hasta el 2050, y con estas 4
escenarios y las emisiones y los costos monetarios. Entonces, bueno, este está basado también en el modelo de movilidad de la Agencia Internacional de Energía, que básicamente multiplica los viajes per cápita por la proporción de modos de transporte utilizados, que a su vez pues hacen proyección en función de ventas y el tipo de tecnología, y luego la intensidad en el uso de esos modos de transporte en cuanto al combustible por kilómetro, digamos, de acuerdo a las diferentes tecnologías, y también en cuanto al tipo de combustible, ¿no? Si es emisiones por carbono o si cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, eh, aquí, bueno, cabe mencionar que no incluimos viajes interurbanos, digamos, los que se hacen entre ciudades y son para las áreas urbanas de nuestro país, que en este caso consideramos áreas de 300,000 o más habitantes, lo cual en el caso de México equivale al 80% de la población que ya vive en áreas con estas características, ¿no? Eh, y bueno, entonces en cuanto al escenario base, desafortunadamente, bueno, México ha habido un aumento en los viajes motorizados, sobre todo ahora con la irrupción de las motocicletas. Entonces, bueno, tenemos, digamos, el escenario base en el que ha habido un aumento en los últimos años en las víctimas mortales y también lesionados, y obviamente con nada más de la tragedia humana y emocional y familiar que esto representa, pues una serie de costos directos, tanto públicos como privados, ¿no? También a un aumento en la brecha, las oportunidades entre personas con o sin automóvil privado, lo cual también es algo que nos debe de preocupar y ocupar mucho, como el tener un automóvil da acceso a muchas de las oportunidades, sobre todo de empleo que ofrece la ciudad, sobre todo en cuanto a tiempo y condiciones de seguridad, ¿no? Luego también el aumento en la inversión que para infraestructura vial y expansión, más que en sistemas de transporte público, o no con la, digamos, ambición que consideramos que debe tener los sistemas de transporte colectivo y masivo. Y finalmente, bueno, el aumento en la contaminación atmosférica, tanto de efectos de contaminantes criterio, digamos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, partículas finas, PMI y demás, y tanto que afectan la salud directamente de la población, como las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del escenario en el que haya un aumento en la venta y adquisición de vehículos eléctricos, digamos que estaríamos pensando que se llega hacia el 2030, que el 50% de los vehículos nuevos puedan ser eléctricos y 100% para el 2050. Tendría pues, algunos impactos positivos, como una fuerte reducción en las emisiones de carbono y también de otra vez, de los contaminantes criterio, que esos también son muy importantes. También, desde luego, en la contaminación acústica, y a la larga, digamos, un ahorro en los costos de operación del transporte público y vehículos privados, ¿no? Que también esto pues, se ve que generalmente suele ser una inversión mayor inicial, pero que se va recuperando al tener
menos costos, sobre todo en combustible y mantenimiento. Luego también dentro de los que no queremos, digamos, de efectos no tan positivos, es que seguiría habiendo un aumento en las víctimas mortales y no mortales, lesiones de tránsito, también algunos costos directos públicos privados y también pensando en que no todo el mundo, o más bien una gran proporción de la población no pudiera necesariamente acceder a un vehículo con estas características, pues también acaba siendo una opción que reduce a cierto, un segmento importante de la población, ¿no? Y también, pues, estos, al crear más infraestructura vehicular, tiene también un impacto negativo en la expansión de las ciudades, ¿no? Eh, Algunas de las cuestiones, digo, no que esto no se deba de buscar, creemos que sí, es nada más que tomar en cuenta que no es la panacea, sigue teniendo también pues, todo el tema de congestión, ¿no? Definitivamente, entre otras externalidades negativas del el aumento en la posesión y uso del automóvil. Entonces, algunas de las políticas que sí se deben de impulsar para lograr este aumento en la cantidad de vehículos eléctricos es el que hay incentivos en la oferta y la demanda de vehículos que desde luego que bajen de precio, que también se empiece a tener normas mucho más estrictas respecto a los vehículos a combustión, digamos, empezar a lo que hacen algunas ciudades en Europa, que pues ya de plano dicen para el 2030 ya no vamos a permitir que circulen vehículos a combustión, ¿no? Por ejemplo. Luego, bueno, un tema muy importante, la reutilización y reciclamiento de las baterías, que es algo que, pues, muchas veces no se toma en cuenta y desde luego es un factor importantísimo para hacer esta política mucho más verde y sostenible a largo plazo. Luego, bueno, lo que todo mundo también teme, además del costo de estos vehículos, es pues dónde lo voy a cargar, ¿no? Además de mi casa, que tanto me va a aumentar el recibo de luz. Entonces, además de esto, digamos, de tener desde luego incentivos para que el consumo de electricidad sea más barata e instalación de puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, ¿no? Este sería un gran incentivo para también que las personas se animaran más, ¿no? A la compra de vehículos. Y luego también la ampliación de la red eléctrica y la descarbonización, es decir, que cada vez tengamos más energía eléctrica, desde luego también con proveniente de energías renovables y reducción gradual en los subsidios de los combustibles fósiles, ¿no? Creo que también esta política es importantísima y va un poco en contra de hacer una, por ejemplo, la refinería en Veracruz, ¿no? Luego, el cambio modal, que esto, bueno, eso es fundamental, cómo hacer que la gente use menos el auto o por lo menos se mantenga la composición modal actual, que no haya un aumento en los viajes en automóvil y motocicletas. Y bueno, esto generalmente lo que se busca en este escenario o lo que se cuantificó es que el total de viajes en automóvil permanece constante, mientras que el porcentaje de viajes en automóvil disminuye bastante. Eh, entonces, esto es interesante, digamos que
una cosa es el que los kilómetros por persona se mantienen, pero la gente opta por, gracias a unas políticas que ahorita vamos a ver, que no hacer más viajes en automóvil necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también contrae varios impactos, entre ellos la reducción de las muertes y lesiones por siniestros viales, y también algo que a nosotros cada vez nos importa más, creo que lo que se trata es más que aumentar la movilidad, es aumentar el acceso, la accesibilidad, ¿no? A las oportunidades, a empleos, a educación, a todo lo que ofrece las urbes, ¿no? Y especialmente pensando en personas con bajos ingresos y otros grupos que sufren segregación espacial, como son personas con discapacidad o grupos, digamos, vulnerables, como pueden ser adultos mayores o jóvenes o inclusive mujeres, ¿no? Entonces aquí habría un aumento en los viajes a pie, en bicicleta, y al tener también más, digamos, más oportunidades más cercanas a donde la gente habita, entonces la posibilidad de hacer más viajes a pie y en bicicleta, y luego, desde luego, pues mejoran la salud física y mental de la población, reduciendo a la vez los costos en salud pública por una población cada vez más con problemas relacionados muchas veces con sedentarismo, mala alimentación y demás, ¿no? Y luego también en relación a una contaminación atmosférica de ruido local, en relación con la electrificación únicamente. Aquí no habría, aquí al revés, habría una reducción en, digamos, o por lo menos se mantendría el tema del ruido, ¿no? Para lograr esto, bueno, pues desde luego se necesita reasignar presupuestos de inversión hacia inversiones relacionadas con infraestructura dedicadas a hacer más, sobre todo más seguro, más fácil, más directo y más corto los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público. Rediseñar las calles para sustituir los carriles de circulación, dándole prioridad al transporte público y a la infraestructura de movilidad activa, viajes a pie y en bicicleta. Promover más la movilidad en bicicleta, especialmente las bicicletas eléctricas y compartidas. Ojo, eléctricas, no motocicletas, sino realmente bicicletas eléctricas que no pasen de 25 kilómetros por hora y cierto peso. Y también, bueno, el diseño de infraestructura para peatones y ciclistas sea incluida en las distintas condiciones del país, digamos, no nada más pensando en las ciudades grandes, sino también en las medianas y pequeñas, y tomando en cuenta los obstáculos que pudiera haber, ¿no? Incluyendo el clima, para lo cual pues siempre se busca que haya también sombreado y áreas verdes, ¿no? Y luego reformar y actualizar la normativa y los instrumentos de planeación territorial con una perspectiva de inclusión que promueve un desarrollo con mayor densidad, obviamente una densidad bien entendida, de acuerdo, no es una densidad per se, sino un medio para tener más, acercar más las oportunidades y, por ejemplo, poder tener mi vivienda asequible en lugares más cercanos a donde ocurren los empleos, usos mixtos de suelo, y desde luego no obligar a tener normas absurdas como la que se tenía en la Ciudad de México, de obligar a tener un mínimo de cajones de estacionamiento de acuerdo a los metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las políticas claves para lograr ese cambio modal. Eh,
Y luego, bueno, este es el escenario que nos parece más interesante, más potente y más ambicioso, en el cual, además de la electrificación, se combina el cambio modal y por un lado se electrifican rápidamente los vehículos, sobre todo también pensando en las flotas de las ciudades. Digamos que eso es algo que las ciudades pueden controlar con cierta, relativamente fácil, el volver a empezar a tener sus flotas, hacerlas eléctricas. Y también el aumento, evitar el aumento del uso del automóvil privado, ¿no? Sobre todo en la longitud de los viajes. Entonces, aquí algunos de los impactos positivos son la reducción en las muertes y lesiones, mayor acceso a las oportunidades al tener, obviamente, mejores sistemas de transporte público, aumento en, digamos, calles más, de infraestructura mucho más segura para las personas que caminan, contribuyendo también a la salud física y mental de la población, reduciendo también mucho la contaminación acústica y de los contaminantes criterio, y tomarse en serio pues, el acuerdo de París y todo lo que derivó de esa reunión en cuanto a los compromisos que se tiene como país para reducir las emisiones de carbono, ¿no? Algunas políticas clave para lograr este escenario mucho más, como les digo, mucho más ambicioso, es reasignar, a dar mucho más presupuesto al transporte público y a la movilidad activa, digamos, ya en lugar de estar invirtiendo en segundos pisos y pasos a desnivel y aumentar la oferta vial, más bien mejorar todos los sistemas de transporte público en las ciudades, con participación del gobierno federal. Luego, otra medida que es relativamente, digamos, menos costosa de hacer, pero que tiene un gran impacto para reducir los tiempos de traslado, es darles prioridad en la calle a los sistemas de transporte público, ¿no? Al igual que ciclovías, infraestructura peatonal. Luego, bueno, pues hemos visto también una creciente demanda hacia creación de zonas de bajas emisiones, por empezar a designar algunas zonas como pudiera ser el centro histórico de la Ciudad de México, que de alguna manera ya lo está haciendo con las calles peatonales y toda la oferta que tiene de sistemas de transporte público, pero estas zonas de bajas emisiones se pueden ampliar. Y también, pues en algunos casos, restringir el acceso de algunos vehículos contaminantes. También infraestructura pública de carga que tenga eh, estándares para que cada ciertos puntos se pueda recargar los vehículos. Y otra vez, trabajar mucho en la oferta y demanda de todo tipo de vehículos eléctricos para hacerlos más accesibles. Inclusive, bueno, algunos países lo que dan incentivos al consumidor para comprarse vehículos eléctricos. Y otra vez, a empezar a restringir más los vehículos a combustión, ¿no? Luego, el dar muchos más incentivos para un desarrollo urbano que sea compacto y de uso mixto, donde se puedan, por ejemplo, reciclar algunas zonas de la ciudad con vivienda asequible, hacer más flexibles los instrumentos, y poder, más que expandirse horizontalmente, empezar a tener pues otra vez una ciudad mucho más vertical, mucho más densa y mucho más compacta, ¿no? Sin espacio o sin tanto espacio dedicado al automóvil, incluyendo el estacionamiento.
Entonces, bueno, estos son ya los cálculos de acuerdo a esta modelo, esta metodología. Básicamente, el aumenta, digamos, ya haciendo el total de los gases de efecto invernadero con respecto al 2050 en el escenario base, sí tenemos digamos, una tendencia hacia seguir creciendo en las megatoneladas de CO2 equivalentes, que en este caso es el 2050 es de 2200. Con el cambio modal únicamente esto se reduce a 1800. Con la electrificación esto daría alrededor de 1700, pero si se logra la electrificación y el cambio modal, aquí sí ya estaríamos hablando que se reduce considerablemente hacia alrededor más del 30% del escenario base, ¿no? Entonces, esto es interesante para nuestro país en las zonas urbanas. Y las reducciones de los gases de efecto invernadero vienen principalmente en la quema de combustibles fósiles y también en la construcción, sobre todo de infraestructura y de vivienda y de vialidades periféricas. Entonces, bueno, aquí viene es más o menos lo mismo que veíamos a través de las emisiones, aquí es a través de emisiones anuales eh, hacia el 2050. Entonces otra vez este es el escenario base en la cual lo azul es el combustible y la electricidad, y luego la en rojo infraestructura y luego manufactura de vehículos. Entonces aquí otra vez más es con los tres escenarios que se han, bueno, cuatro escenarios, vemos que con la electrificación se logran bastantes ahorros en combustible, que es lo azul. Sin embargo, en la manufactura de vehículos no tanto, mientras que en el cambio modal sí se mantiene bastante alto las emisiones de combustible y electricidad, y más o menos se reduce en algo la manufactura de vehículos. Y en el escenario, otra que nos parece más interesante, electrificación y cambio modal, se reduce considerablemente el combustible y electricidad, la infraestructura también, el costo más de las emisiones a raíz de la provisión de infraestructura y la manufactura de vehículos también, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 60 eh, millones de toneladas CO2 equivalentes por año en el escenario base a alrededor de 20, ¿no? Una tercera parte, lo cual es considerable, ¿no? Y bueno, además de estos ahorros en emisiones, también se cuantificó el costo de los directos, de los costos directos del transporte de pasajeros para el sector público y privado, que en este caso es de 24 billones de pesos, que sería 24,000 millones de pesos, incluyendo como casi el 20% en ahorros para los gobiernos federales, estatales y locales, ¿no? Esto se da principalmente en la reducción en la construcción de infraestructura adicional para vehículos privados y la reasignación de recursos para la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, aquí otra vez es el costo acumulado en el escenario base y el costo privado acumulado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estamos hablando de casi 125,000 miles de millones de pesos, los cuales se reducirían sobre todo en
escenario de la electrificación y el cambio modal hacia pues, alrededor de 90,000, ¿no? Entonces también es un ahorro importante que además pues, se pudiera invertir ese dinero en sistemas de salud, de mejora de áreas de infraestructura urbana, verde, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para terminar, lograr los objetivos de reducción de emisiones, se requiere políticas coordinadas en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo a nivel federal y estatal, y que se ligue el sector de transporte con el de desarrollo urbano, ¿no? Y pues sí, tener objetivos claros como que el 50% de los vehículos ligeros deben ser eléctricos para el 2030 y 100% para 2050, si no es que antes, ¿no? Una política nacional de electrificar el transporte público, que creo que eso ya afortunadamente se está impulsando desde todavía no de una manera totalmente agresiva, pero sí ya cada vez más el gobierno federal está buscando que las ciudades renueven sus flotas de transporte con unidades eléctricas. Aquí lo que se puede hacer, que es muy interesante, que ha pasado en otras ciudades como por ejemplo, perdón, en otros países comparables, en la India, que se logra reducir considerablemente el costo de los autobuses eléctricos cuando se hacen compras consolidadas, cuando se hacen pedidos de una manera coordinada con el apoyo del gobierno federal para que, no sé si tres ciudades van a renovar su flota de autobuses, pues si se hace un pedido, digamos, o se pone a competir a los fabricantes de autobuses eléctricos, pues los precios bajan considerablemente por economías de escala y por el tamaño del pedido, ¿no? Y además, pues proveer también una industria local. Es muy interesante poder empezar a tener industria local que arme o inclusive desarrolle autobuses eléctricos que puedan también dar empleos y una serie de beneficios adicionales, ¿no? En cuanto a ciudades compactas, bueno, pues es eso lo que ya sabemos, tener muchos más viviendas accesibles, bien ubicadas, usos de suelo mixto y pensar en tal vez densidades de alrededor de 8,000 personas por kilómetro cuadrado en lugar de lo que tenemos actualmente, que puede ser en promedio una cuarta parte, una tercera parte de eso, ¿no? Los estándares de recarga, también de que sea obligatorio que haya por ejemplo, en los estacionamientos públicos y privados, estaciones de recarga, ¿no? Y luego, bueno, en la infraestructura de transporte, que haya pues, un plan mucho más ambicioso, además de lo que los estados están haciendo de parte del gobierno federal para impulsar sistemas de tipo BRT o metro o trolebuses. También puede ser cablebuses, aunque bueno, son de menor capacidad, pero el chiste es que sean eléctricos y que estén bien planeados y ejecutados, integrados a una red de transporte público, ¿no? Más o menos calculamos que con 2,000 kilómetros de BRT para 2050 se pudiera tener las necesidades bien cubiertas de la mayoría de las ciudades, complementadas con todos los sistemas alimentadores y en algunos casos una expansión de sistemas de metro cuando la demanda así lo indica y también de otros sistemas tipo sistemas suburbanos de trenes, ¿no?
Y bueno, y desde luego construcción de buenas banquetas y ciclovías en todas las vías principales y ciertamente de banquetas en las secundarias y locales, ¿no? Y bueno, con esto termino la presentación. Cuando les mande la presentación, también les voy a mandar la liga para descargar el reporte, que ese está en nuestro sitio. Entonces aquí se puede descargar el reporte que viene obviamente con mucha más información de los cálculos y de toda la metodología y demás, pero bueno, pues, con mucho gusto les dejo esta, esta liga para que puedan descargar el reporte, ¿no? Que además no es muy, no recuerdo cuántas páginas es, pero bueno, no es muy tampoco demasiado extenso, pero pues creo que es interesante.